Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como cada semana los miércoles en este horario para compartir con ustedes algunas reflexiones que son de interés común. Solamente para unos pequeños comerciales y volvemos en unos segundos para entrar con el tema. Muchas gracias a todos los que nos comparten, nos escuchan y por supuesto también nos hacen saber sus opiniones. Muchas gracias. Volvemos en unos segundos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Muy bien, ya estamos de regreso, listos para saber un poco más acerca de la violencia, particularmente en estos temas vinculados al bullying. Al bullying porque es lo que ha acontecido en estos tiempos, que nos ha involucrado con varias noticias, como ustedes habrán podido notar. Estamos con algunas reflexiones que como sociedad tenemos que hacer, algunas reflexiones que como seres humanos nos toca realizar desde la empatía, desde la preocupación al respecto de nuestras tareas, de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos toca hacer como seres humanos, allí donde están los maestros, donde están los padres de familia. Hemos visto los últimos días cómo estos actos de bullying han sido desprendidos de una condición, de una expresión de violencia. En repetidas ocasiones hemos examinado la violencia desde nuestro conocimiento del cerebro,
desde nuestra lectura del comportamiento cerebral y intentando que la comunidad, que la colectividad, que los ciudadanos puedan entender que la violencia no es solo una mala conducta. La violencia representa algunos aspectos fundamentales que no están desprovistos de las tareas que los medios de comunicación, que el entorno, que la convivencia puede facilitar o puede muchas veces estimular y promover. La violencia no es una ocurrencia alejada, no es una ocurrencia accidental. La violencia no ocurre por efecto de que algún fulano escoge ser mala persona o tener un acto de crueldad o un repertorio de comportamientos agresores porque odia a la humanidad o porque tenga una mala entraña necesariamente. Es mucho más que eso. Y yo he querido por eso traer un poco esta reflexión desde el conocimiento de la violencia como una resultante y qué aspectos de esta violencia pueden estar expresados de una manera bastante palmaria y alarmante en lo que conocemos como el bullying. Hoy hablamos, claro está, del bullying, queridos amigos, pero todos sabemos, ustedes en sus casas y nosotros, sabemos que el bullying existió siempre, ¿verdad? Yo misma soy testigo, he sido víctima de bullying durante los primeros años, todavía mucho antes de los 12, me parece que entre los 8, 9, 10, 11, 12 años, he padecido bullying. He padecido bullying, hay, hoy decimos, razones para que te puedan violentar de esa manera. Muchas veces hay razones de carácter discriminativo, razones de carácter discriminación por raza, por color. Bueno, a mí me bulleaban por todo eso junto. Ya ven ustedes, por negra, por gorda, por crespa, porque mi madre era comerciante, y a muchos de ustedes seguramente por una mezcla parecida. Pero de alguna manera todos, en mayor o menor grado, los que hemos pasado por escuelas, muchas veces las escuelas públicas más propensas a esos hechos, pero no obstante, no solo la escuela pública como hemos visto, también las escuelas privadas, donde hay un ser humano con algunas dificultades, donde hay un ser humano con fragilidades psíquicas, donde hay un ser humano con problemas en salud mental, hay la posibilidad del bullying. Pero el bullying en realidad, ¿qué cosa es? Es violencia, ¿cierto? Es violencia. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, violencia hasta sexual, que puede haber, pero que humilla, que lesiona la autoestima, que maltrata, que hace escarnio público, que persigue, que amenaza. Esa violencia que puede ocurrir muy bien en la escuela, porque es donde más hay, digamos, factores contributivos como los chicos juntos, juegan en el momento del recreo, interactúan en la escuela, pero también en la comunidad. Particularmente yo, por ejemplo, no he sufrido de bullying en la escuela. Pequeñas cosas que las apagué más rápido que inmediatamente durante la secundaria, porque en realidad ya yo venía trayendo una experiencia de bullying más pequeña que lo había logrado resolver con la ayuda de mi padre, porque él me dio la instrucción para hacerlo. Pero el bullying inicial, cuando era más niña, lo padecí en la comunidad, en el barrio. Entonces no era en realidad una cosa muy ajena a lo que hemos vivido seguro muchos miles de compatriotas como ustedes probablemente. No le llamábamos bullying, pues le llamábamos seguramente acoso, maltrato, qué sé yo. Pero lo cierto es que antes nuestras autoridades escolares no tomaban en cuenta la pertinencia de su intervención muchas veces. Y no lo hacían por diferentes razones, porque la violencia era una constante en nuestra interrelación con los demás, específicamente con las autoridades. Ustedes recordarán
que las prácticas en la escuela estaban muy relacionadas con la violencia, ¿verdad? Y yo recuerdo, porque yo todavía soy de la época en la que los maestros te daban el palmetazo con la regla y había que estirar la mano y tenías que estirar la mano y recibir tu palmetazo porque si no, por supuesto, te caía el doble, ¿no? Entonces, este precepto muy conocido y aceptado que decía la letra con sangre entra, ciertamente era una particularidad que nos hacía percibir que la violencia en determinados grados y por determinadas cosas era como una suerte de constante frente al que no debíamos tener mayor reacción. De modo que cuando esta violencia se va visibilizando por los daños que ocasiona al otro, es cuando la sociedad y nuestros entornos van tomando conciencia de que este tipo particular de violencia en las escuelas, mirándolos desde las autoridades de la escuela, desde la vulnerabilidad que se encontraba en los estudiantes a partir de la comprensión y de la mirada del maestro, desde la mirada probablemente acuciosa que pudiera tener algún padre, que a veces es extraño porque los padres muchas veces no se percatan de que ocurre estas cosas a menudo porque los chicos no hablan de eso y no hablan por diferentes razones. Cuando el bullying ocurre en la escuela, obviamente la primera reacción del estudiante es decir no quiero ir al colegio. Y claro, los padres preocupados, porque ellos se preocupan primero que nada que vayan al colegio y que hagan la clase y que asistan, porque les preocupa su rendimiento y le dicen, no, ¿cómo vas a ir? No quieres ir porque seguramente eres un caprichoso y bueno. Y entonces los padres empezamos a pensar más por el lado de la flojera o qué sé yo, porque la negativa de los chicos puede tener que ver un poquito también con la flojera y a menudo los padres pueden opinar así a priori. Ciertamente, ojalá hubiera la posibilidad de que los padres conversen un poco más con cierta flexibilidad, con cierta apertura para lograr que los chicos pudieran hablar. Pero encontramos que el bullying, por ejemplo, tiene diversas maneras de manifestarse. Hemos ido examinando hasta 6 maneras diferentes de expresarse, formas de presentación del bullying. Por ejemplo, el bloqueo social. Eso lo hemos vivido todos, en la escuela, muchas veces. No, ¿verdad? El bloqueo, no puedes participar, no, porque tú no sabes, no, porque no me junto contigo. Y le pedíamos a los demás que tampoco se junten, ¿no? Si eras medianamente popular, pues tú eres el dueño de tu amigo y nadie más podía ser el cercano a tu amigo. Y tu amigo no podía juntarse con tu enemigo. Más o menos eso era el bloqueo social y se sigue usando. Ahora la discriminación por diferentes razones mucho más densas que antes, porque es mi amigo, porque no es mi amigo. Este bloqueo ocurre a menudo por razones de discriminación racial, por razones de clase social o económica, por razones de religión incluso. ¿Verdad? No te juntes con él, no, porque este está feo. Y incluso hasta características así de estética pueden ocurrir. Pero ¿eso de dónde viene? Probablemente la escuela haya sido muy prolija siempre, porque las escuelas lo son, las maestras saben que como parte de su tarea tienen que contener sus trabajos de relación entre los chicos basándose, por supuesto, en valores. Entonces los profesores trabajan esos temas en las escuelas. Pero ¿de dónde trae el estudiante su relación malsana con las características estéticas, físicas, raciales, religiosas, económicas? ¿De dónde lo trae? ¿No lo trae desde sus casas? La manera en que piensan los niños no es la manera en que ellos eligen pensar. A menudo, obviamente, sus criterios valorativos no les son propios cuando son pequeños, sino los copian, los aprendieron en sus casas. De modo que si alguien rechaza al cholo, entre comillas, es porque en la casa lo rechazaron. Si alguien desprecia al negro, es porque en sus casas ese es el aroma que cunde, es lo que se olfatea en
en la familia, en la práctica familiar, en la dinámica de evaluar, de analizar, de cualificar las cosas. Entonces, esta discriminación va siendo una particularidad adquirida desde sus particulares entornos familiares. Porque no se olvide usted que el primer modificador social es pues la familia. ¿Quién es el primer modificador? La familia. El segundo modificador o el modificador secundario es la escuela. Pero el primer modificador no puede abdicar de su tarea, el padre. Primero que nadie la madre, porque es la madre quien recibe al niño, es la madre quien lo pone en su pecho y le da el lactar, es la madre que le transmite sus mejores emociones o sus peores emociones, es la madre quien le transmite la seguridad o los miedos. Entonces, es importante saber que este bloqueo es parte de esta mirada con desprecio, con desdén, con afán discriminador. También está el del hostigamiento, ¿no? El que te persigue, por ejemplo, lugares en donde hay la exposición, los alumnos tienen que exponer cada día o cada vez que el profesor se lo ordena, pues un tema, tiene que salir a exponer. Y el que sale a exponer puede hacerlo bien y a veces puede equivocarse, como es parte del proceso del aprendizaje para el cual los chicos tienen licencia, porque desde aquí debemos decirle a los chicos en las escuelas, tienen licencia para equivocarse. Ustedes se pueden equivocar porque el error no es malo. Ojo, me escuchó mamá, papá, de los que me están escuchando, el error no es malo. No hay que perseguir al error como si fuera el cuco y enseñarle a pensar a los hijos que equivocarse es malo, porque en la medida en que nosotros insertemos esa manera de pensar, es que los chicos actúan. Entonces, cuando alguien está enfrente exponiendo y se equivoca, ¿qué hacemos? Nos burlamos. Hostigamos, humillamos, maltratamos, ridiculizamos al que se equivocó. Eso, por ejemplo, es también un aprendizaje. Si en la casa mi hermano se equivoca y todos se ríen, entonces yo aprendí a burlarme del error. O aprendí a considerar que el error debe ser castigado y penado porque es malísimo. Y esta connotación valorativa que le damos al error es realmente pernicioso. Ni es bueno para los aprendizajes, ni mucho menos, por supuesto, para la interrelación. El error es parte del proceso del aprendizaje. Por lo tanto, el camino al crecimiento, el camino a la construcción de aprendizajes, el camino al desarrollo mismo de la vida está lleno de errores. Es importante no perder de vista que ensayo y error es igual a aprendizaje muchas veces. No se olviden entonces que equivocarse no es malo, es parte del proceso del crecimiento y del aprendizaje. También hay, por ejemplo, una forma de bullying a través de la manipulación social. ¿Qué significa? Significa voy a urdir un plan para hacer quedar mal a fulano y a sutano. En alguna forma también me ocurrió porque la gente es muy proclive a creer los infundios, las murmuraciones, el rumor, ¿no? Y todo eso que hace daño y que lesiona la imagen en las personas, alimenta el morbo, destruye y aniquila la buena imagen y el honor muchas veces de la gente. Y entonces, de esta manera arrinconamos, producimos miedo, producimos rechazo, producimos a veces hasta conductas de odio. Entonces, la manipulación, a menudo con mentiras, a menudo dejando entrever cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver totalmente a veces cercanos a la mentira, que tiene que ver con su género, que tiene que ver con sus prácticas sexuales, que tiene que ver con lo que hace fuera de la casa, que tiene que ver de qué viven los padres, de qué trabajan los padres. Ese tipo de cosas se usan para manipular información y deformar la imagen de algunas personas dejándolas en ridículo. Esta manipulación también es una manera muy usada de ejercer bullying en las escuelas, en las academias, en los institutos. Y también hay finalmente los que expresan la matonería. Siempre hay alguien que es un matón.
¿verdad? Y yo recuerdo en la primaria tuvimos la presencia de alguien que venía de una escuela también cercana del barrio y que era precisamente estas características, ¿no? Y siempre el matón, ¿quién es? El matón es el abusador, el que se come la lonchera del amigo, el que le roba su tarea, el que le quita sus colores, y estas cosas ocurrieron. Ocurrieron, yo misma las he podido enfrentar. Y claro, a mí no me abusaban porque más bien acudí en ayuda de alguien porque me causó tan indignación que un día encontré a mi compañerito sentado en el piso llorando porque le habían comido su lonchera y entonces le advertí al matón, le dije, pues no lo vuelvas a hacer porque entonces te las vas a arreglar conmigo. Y por cierto, le ajusté cuentas. Claro que después me cayó a mí el castigo susodicho en la dirección del colegio, como tenía que ser, pero obviamente no le ajusté cuentas dentro del colegio, sino fuera de él, donde había un poquito más de libertad. Pero les estoy contando pues cosas que acontecieron cuando yo tenía pues, 10 años. Y así en cada escuela hay un matón que se sostiene en su disfrute del miedo que ocasiona a los demás, que se crece y se potencia porque siempre puede mirar en los ojos del otro la humillación y el miedo. Y la humillación y el miedo son como el condimento para que él tenga más deseo de abusar. Entonces, obviamente, si los niños responden desde el miedo, se esconden, hacen mutis, no cuentan, no propician el castigo, el abusador conseguirá su propósito. Entonces, la coacción es un medio de aplicar también bullying. La coacción, mira, si hablas, ya sabes lo que te va a pasar. Mira, si tú haces eso y dices que me has visto, ya sabes lo que te va a pasar. Esa es la coacción, la amenaza. Y finalmente llegan pues ya a la violencia física cuando te empujan, te hacen agresiones físicas, te jalan el pelo, te cortan el pelo. Yo he visto casos muy dramáticos de gente que le cortan el pelo, que le pegan el chicle aquí, que le pegan letreros en la espalda. Violencia física que termina a veces con el enfrentamiento físico, ¿no? Y finalmente lo que hoy acontece y que nos vemos todos y que cualquiera de nosotros está expuesto efectivamente a eso, que es el ciberbullying. Esa perversa mano que está detrás de la tecla y que escribe en el anonimato y que lanza sus dardos envenenados para destruir la honra, el buen nombre, el apellido, la imagen de las personas, sobre todo de personas públicas o que de alguna manera han sido visibilizadas por ellas mismas, porque a veces uno pone fotos personales y qué sé yo, y aprovecha precisamente esta manera de ejercer el bullying, que tiene, ahí está la policía informática que debería estar al pendiente del ciberbullying. Sin embargo, si no hay denuncia, los resortes no se activan, cosa que no debería ocurrir, porque el ciberbullying ocurre porque hay impunidad, porque nadie lo afecta, nadie lo enfrenta, nadie lo persigue. El Estado debe perseguir el ciberbullying de facto, porque yo lo veo, lo siento, y allí está, lo puedo cotejar, tengo las pruebas y tengo que abordar. La Fiscalía, el Ministerio Público debería estar al pendiente de los derechos de los ciudadanos que son violentados a través del ciberbullying. Esto, por ejemplo, queridos amigos, es sumamente importante destacar porque no puede ser posible que todos los ciudadanos estén expuestos. He visto cuántas mujeres, artistas, envueltas en ciberbullying de manera impune porque al final han tenido que recurrir a la denuncia, a la persecución para que finalmente sus derechos puedan ser cautelados. Cuando esto debería ser materia de trabajo del Ministerio Público de facto, porque están los derechos vulnerados y ahí están, las cámaras se pueden ver, se pueden visibilizar. No, es que si no hay denuncia, pues no. ¿Para qué está entonces la Defensoría del Pueblo? Debería acudir a estas acciones que están lesionando la moral, la buena imagen y los derechos de muchos de los ciudadanos del Perú a todo lo largo y ancho. Fíjense ustedes que hay, claro, me dirán, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué puede hacer que exista el ciberbullying en las escuelas? ¿Será que hay 4 monstruos en cada escuela y que por eso ocurre el bullying, porque son pequeños monstruitos nacidos así de una mala entraña?
No, el bullying existe porque hay causas individuales, familiares y causas también sociales. Lo he dicho en alguna oportunidad, todas las causas vinculadas al desorden en la salud mental son causas también, en muchos de los casos, causas de bullying. Por ejemplo, una mala salud mental, un trastorno de salud mental, ¿a qué obliga al ser humano? A sentir disfrute por humillar, disfrute por lesionar, por causar dolor. Entonces, hay una razón para bullear a alguien. Padres abusadores, los padres abusadores que golpean, que humillan, que maltratan, que arrinconan, que tienen preferencias, que a menudo están liquidando a sus hijos emocionalmente, psicológicamente, ¿no son acaso creadores de estudiantes que van a ejercer el bullying? Son factores que contribuyen. Los hogares disfuncionales, porque bien es cierto, uno puede estar en una familia de padres separados, pero sí hay una comunicación funcional, una comunicación amigable, una relación civilizada, amigable entre los padres. Entonces, este hogar disfuncional, a pesar de que es un hogar quebrado, no obstante, no se convierte en un parámetro promotor de un desorden en el comportamiento, ni un accionante de conductas agresivas. Igual que los contextos de violencia. Si vivimos en un contexto en el que todo se resuelve a golpes, entonces probablemente los hijos aprendan a que los golpes son una manera de resolver. Si por ejemplo, me quedo en casa con mis 3 hermanos y los padres nunca están, a menudo los chicos pueden tener sus enfrentamientos por la comida, por los quehaceres, por las cosas de la casa. Si no está la autoridad presente, ellos van a resolverlo a su manera. Y si nadie le enseñó a resolver porque sus habilidades sociales no están tan entrenadas, puesto de que son pequeños, son adolescentes, son púberes, entonces no tienen obviamente ningún parámetro para resolverlo. ¿Y qué hacen? Lo resuelven a su manera, a los golpes, a los gritos, a las patadas, como así tal vez hayan aprendido. Entonces, padres ausentes quiere decir afecto ausente, quiere decir autoridad ausente, quiere decir libre albedrío, hazlo como puedas o como te salga, la ley de la selva. Ojo por ojo. Sí, él empezó primero, por eso yo le contesté. Él me insultó primero, por eso yo le dije. Él me rompió primero, por eso yo también le rompí. Es la ley de la jungla donde no hay autoridad. Así de simple. ¿Dónde funciona la ley de la jungla? Donde no hay autoridad a quien respetar y a quien obedecer. Esto, por ejemplo, si se soporta en una formación familiar sin valores, con discriminación, con desprecio, con humillación por lo negro, por lo cholo, por lo diferente, entonces esto es el caldo de cultivo para producir a un violentador, a un chico que pueda finalmente comportarse de manera agresiva. Las familias discriminadoras tienen hijos discriminadores. ¿Cuántos hemos visto? Casos que hemos visto no de chicos, sino de jóvenes que insultan a serenos, que los descalifican. ¿De dónde cree que nace eso? ¿Porque se lo inventó? ¿Porque su mala entraña lo trajo? ¿Porque una varita mágica le echó polvos oscuros y tenebrosos? No, porque lo aprendieron en las casas. Entonces, las maneras de comportarse, señores padres de familia, son lo que nosotros de alguna manera establecemos estímulos y promovemos. Tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que trabajar la relación con nuestros hijos desde el amor, desde la tolerancia, no la permisividad. No, mucho cuidado con eso. La gente cree que tolerancia es igual que permisividad. No es que yo le tengo que permitir a mi hijo todo lo que él quiera hacer. No es verdad. Alguna vez una señora me dijo, yo hago lo que quiero con mi hijo. Y yo le dije, está usted equivocada porque su hijo no es su propiedad. Antes pensaban los padres que podían hacerse cargo de sus hijos al gusto de sus propias elecciones. Hoy sabemos que los niños tienen un código particular de derechos a los que estamos obligados nosotros a defender y proteger. Los padres en primer lugar. La sociedad tiene que intervenir cuando... yo me he comprado pleitos muchas veces porque he visto a madres... En una oportunidad esta mamá me contestó precisamente porque intervine
porque ella a una niñita aproximadamente de 3 años la agarraba de los pelos y la sacudía y la golpeaba sopeándola contra el piso de una manera francamente criminal. Entonces crucé la pista y la abordé y le dije, oiga, ¿qué le pasa a usted? Es mi hija, usted no se meta, me importa un pepino si es su hija, pero usted está obligada a... Bueno, terminamos en la comisaría, se imaginan ustedes, y yo absolutamente indignada porque ella me dijo todo el camino, vas a ver qué te metes tú, ella es mi hija, yo puedo hacer lo que quiera. Realmente indignada por una respuesta que hasta hoy podemos... Porque este es un incidente de hace 3, 4 años atrás, no más. Entonces, esos acontecimientos que nos dicen que muchas veces los padres todavía no han comprendido su relación, la relación que debe haber con sus niños. Y esto, por ejemplo, nos orilla un poco al plano de cuáles son entonces esas determinantes sociales que pueden estar contribuyendo para que esta agresividad interna, esta rabia interna esté aconteciendo en el entorno, en la salud mental de muchos chicos. Porque obviamente esto acontece, ¿de dónde sale la rabia? No sale pues del tacho de basura. ¿De dónde sale la rabia? De una estructura que se llama amígdala cerebral. La rabia con la que yo lesiono a alguien, esa rabia que me sale desde adentro, sale desde mi amígdala cerebral. ¿Y por qué tengo tanta rabia en mi amígdala cerebral? ¿Por qué el estudiante puede disfrutar y puede causarle placer el dolor que le está ocasionando a su compañera? Existen una serie de causas sociales que pueden estar siendo de repente esos resortes que termina un empujoncito y se desborda, ¿no? Hay determinantes sociales indudablemente que afectan ciertamente la salud mental, lo hemos dicho. La pobreza, el hambre, la miseria, la explotación que viven los padres, la escasez, son variables. ¿Quién teniendo hambre es feliz? El hambre es un detonante siempre, ¿verdad? La violencia, el caos, la criminalidad van a generar obviamente inestabilidad, van a generar muchas veces lo que vemos en nuestra sociedad, la impunidad. Si fulano cometió un error y nadie le hace nada, eso constituye un aprendizaje. Si fulano robó, atacó, hizo así como vemos todos los días en las calles, ¿a cuántos policías y a cuántos otros, sin ser policías, los hemos visto intervenir, hacer cosas impropias que no se les ha castigado? Políticos ni se diga, ya estoy cansada de hablar de eso. Y no se les castiga, hay impunidad. ¿Cuál es el aprendizaje? No, nomás cualquier cosa, nada te pasa, ¿verdad? O cuando los padres de familia, habiendo sabido que sus hijos han cometido una infracción, van y lo defienden y pugnan para que no se les sancione. Porque no quieren la sanción. No, es que ¿por qué? Pues, ¿por qué no castigan a los demás? Oye, pero si tu hijo también interviene, no, pero mejor que castiguen primero a los demás. ¿Acaso lo han visto a mi hijo? Pero ella sabe, la madre sabe si su hijo hizo o no hizo. ¿Cuántas madres se lavan las manos y dicen, no, pero no, mi hijo no es así? Yo lo conozco a mi hijo. Pero en el fondo saben porque reconocen cuán capaces son sus hijos de cometer tropelías. Pero los defienden. Esos son padres permisivos. ¿Cuántos padres permisivos, verdad? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. No hay reglas, no hay autoridad. Pero cuando estoy enojado, castigo malamente. Si estoy enojado. ¿Cuántos de esos son castradores? No corras, que no son sobreprotectores, pero también castradores. No corras que te vas a caer, no subas que te vas a caer, no te mojes, castradores. Pero al mismo tiempo, abusadores. Abusadores y además, seguramente permisivos muchas veces. Esa combinación de comportamientos parentales son absolutamente perniciosos. Deforman la salud mental y, por supuesto, no construyen personalidades saludables. Si a eso le sumamos, por ejemplo, al caos, a la impunidad, a la inestabilidad económica, al desorden que vivimos, le sumamos, por ejemplo, una escuela rígida donde no se puede hablar con la directora, nunca se puede hablar con fulano, nunca se puede hablar con nadie. Si es de escuela privada, nunca se puede hablar con el dueño. Si es de escuela del Estado, la directora está muy ocupada y nunca atiende a los chicos porque los chicos con las justas hablan con los auxiliares y los profesores. Escuela rígida que aplica sanciones, ya hiciste, no
no escucho nada, lo que te cometiste la infracción y punto, se acabó, tienes 0 en conducta, 0,5 y se acabó y va a la libreta y te amenazan con la nota y no hay explicación posible, no hay negociación posible. Una escuela rígida que no entiende, que no escucha. Si encontramos muchas otras escuelas, por ejemplo, no rígidas, pero sí permisivas. Dejar hacer, dejar pasar. No, que han dicho que la disciplina positiva, ¿verdad? Así, disciplina positiva es que nunca se le sanciona, nunca se le llama la atención porque se le puede ofender al estudiante, nunca se le conmina, en fin. Esta, a veces, exageración en la comprensión de lo que es la disciplina positiva termina haciendo una escuela permisiva. No, es que así son los chicos, así son. Una vez escuché a una señora que defendía a su hijo en un parquecito. El hijo arrancaba las plantas y le llevaba a la mamá, toma una florcita. No estaba mal, el niño tenía una motivación muy linda, pero la mamá le decía, ay, ya, gracias. Y él iba y jalaba otra flor, y mamá, otra flor. Y así arrancaba todas las flores del parquecito. Y la mamá le recibía, ay, ya, gracias, y lo ponía ahí y seguía conversando con su amiga. Entonces yo me acerqué y le dije a la señora, señora, sería bueno que le diga al niño que no se arrancan las florecitas del parque. Dígale que no las arranque porque son bonitas, hay que cuidarlas. Me miró molestísima. Me dijo, pero me las está regalando a mí. Oh, sí, lo veo. Precisamente por eso sería bueno que aproveche a partir de ahí a hacerle la reflexión que no se arrancan las plantas. Reglas básicas de convivencia, hay que respetar a la naturaleza también. Eso se le enseña. No, además es niño, ¿qué vas a ver? Bueno, ya experiencias por el estilo, cantidades para contarles, pero ocurre esa displicencia con la comunidad. Ya tíralo ahí, la cáscara de plátano, tíralo ahí nomás. Perdiendo de vista que esa cáscara de plátano alguien puede pisarla y se da un trancazo y se rompe la pierna, ¿verdad? Entonces no solo es la escuela rígida, la escuela permisiva, también está la escuela caótica, no dejar hacer de, ay, ¿qué importa? ¿Qué es la ley de la jungla, la ley del más valiente? El que es más valiente sobrevive en esa escuela. Muchas hay, donde no hay reglas, pues, es el caos. Se impone el más grande, se impone. ¿Le parece conocido? ¿Cuántas escuelas del Estado conocemos como caóticas? A menudo, si no está el director, fatal, el caos cunde. Muchas hay donde los directores saben ejercer autoridad y por supuesto la organizan muy bien, pero ¿cuántas otras las podemos reconocer como caóticas? Estas escuelas son por supuesto caldos de cultivo para que ocurran este tipo de cosas y que el bullying ocurre allí porque es la ley del más valiente. El más valiente es al que no lo bulean porque se lo resuelve a puñetazos. Y entonces se defiende. Conmigo no se meten porque yo la agarro a puñetes y a mí me tiemblan. A menudo pasa, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias obviamente importantes que van a terminar, que son dramáticas y son alarmantes. Una de las consecuencias del bullying, estimados amigos, es naturalizar la violencia. Tanto veo que ya, bueno, me llega, pues ya no, ya piel de hipopótamo, dicen los chicos, ya me resbala. Naturalizo la violencia. La he mirado tantas veces en mi casa, en la calle, en todos lados, que ya es normal naturalizar la violencia. Y un ingrediente muy importante, usted ha visto cuántos niños que usted conoce, probablemente que allí son sus vecinitos, que ejercen crueldad contra los animales. ¿Ha visto? Y a veces los adultos, yo lo he visto, adultos que se ríen porque el niño persigue con un palito punzante al gato y lo persigue y lo persigue y lo está hincando. ¡Ay, qué fregado! Lo he visto. ¿Cuántos padres adultos toleran y hasta promueven y se ríen? Porque reírse y celebrar es una forma de promover. Si yo veo que un niño hace eso y soy su padre o su familiar y no intervengo y lo celebro, el niño tiene un problema de salud mental, obviamente, pero más grave lo tiene pues ese adulto. Porque si no tengo empatía, no tengo una sensibilidad por el animalito que no me está haciendo nada y lo persigo, debo suponer que hay un grave problema de salud mental en esa familia. Eso, por ejemplo, ese repertorio de crueldad, ¿qué nos está diciendo? Un indicador importante que lo voy a mencionar en unos minutos.
un indicador fundamental, que sus neuronas espejo no están trabajando bien, que su hipocampo no está tomando nota de lo que está pasando, que su giro del cíngulo no está entendiendo, interpretando adecuadamente qué está pasando allí con su empatía. No hay empatía. No hay empatía, no hay sensibilidad, y esta falta de empatía es un problema serio de salud mental, no es una cosa de juego. No, señor, señora que me escucha, que observa, que usted ve, porque ha visto eso en su hijo, en su sobrino, en su nieto. No es una cosa de juego, ese niño tiene que ser atendido por un profesional porque está su cerebro trabajando mal. Si yo veo una injusticia y veo que castigan a alguien, a pesar que ese alguien no fue responsable, y veo que el responsable se guarda silencio y bueno, y capea el temporal para que no lo cojan, y lo tolero y lo promuevo y después me río y celebro la viveza del que capeó para que no lo castiguen, esa falta de empatía puede ser el comienzo de un problema mayor. No se puede actuar. No, es que yo no soy chismoso y yo no, nada, aquí no hay chisme que valga. Aquí lo que hay es la defensa de un acto de justicia, de haber cumplido derechos merecidos. Si alguien infraccionó, porque tienen una mal llamada solidaridad los chicos en los colegios. No, es que yo no soy el chismoso, yo no voy a acusar a nadie. Ah, claro, pero sí puedes permitir la injusticia contra alguien. Ocurre en todos los colegios, ahí está este falso espíritu de cuerpo, siempre ha habido, siempre ha habido. Había en mi colegio también. Pero ocurría, por ejemplo, yo sabía que algo malo estaba pasando, ciertamente yo no iba de chismosa para contarle al director o a la directora o a las profesoras, pero ponía orden. Yo iba y le decía, corrígelo, lo vuelves a hacer, entonces te llevo de las mechas a donde el auxiliar. Dile de una vez dale, entrégale lo que le has quitado. Y la obligaba a que le entregue porque al final yo no quería ir con el chisme. Yo también era una niña, bueno, esto hacía cuando tenía 13 o 14 años. Pero no se puede tolerar la injusticia. Si usted tolera la injusticia, está siendo cómplice de ella. Por ahí empezamos a resolver nuestra sensibilidad con lo que vemos, con lo que observamos, con lo que estamos dándonos cuenta que ocurre. No podemos permanecer en silencio, inactivos, porque, bueno, nos llega altamente, como a mí no me pasa, ¿qué me importa? Así no es. Ocurre consecuencias individuales graves. Consecuencias individuales que tienen que ver con, por ejemplo, que caiga la autoestima, que se vaya empequeñeciendo progresivamente, que ya esta persona pierda la habilidad social para interconectarse exitosa y efectivamente con el mundo. Pueden desarrollar incluso miedos tan grandes y pavorosos que terminan aterrizando en fobias sociales. No es una cosa de juego. Profesor, maestro, señor director, auxiliar, tutor que me escucha, no es una cosa de juego. El bullying debe ser enfrentado y atendido porque puede generar problemas no solo de carácter individual, sino que se llevan a la sociedad. Una persona con pobreza de autoestima se conduce como un trabajador muchas veces indisciplinado y hasta violento. Una persona con fobias sociales puede desbordar en un cuadro clínico patológico que afecte su salud y a través de su salud afectar las de su familia y de la comunidad. Las fobias sociales son una cosa que puede ocurrir. Entonces hay una necesidad de que la autoridad intervenga. Esta sensación de culpa que voy teniendo, a veces, por ejemplo, puedo decir, las personas, yo me puedo sentir culpable. Hace poco escuché en una ruta que compartí examinando la vida de Victoria de Santa Cruz y Nicomé de Santa Cruz, recordaba un poema que ella recitaba y actuaba, Me gritaron negra, que lo recuerdo con mucho cariño porque en algunos momentos de mi infancia quise aprendérmelo. Por cierto, en alguna oportunidad le pedí a mi hija que lo aprendamos juntos para actuarla juntos, pero ella lo aprendió y yo nunca terminé de aprenderlo. Pero decía, y me gritaron negra, y narra cómo es que, dice, tenía 7 años. ¿Qué 7 años? No tenía 5 siquiera. ¿Verdad? O sea, recordaba que a esa edad le gritaron negra, pero ella, ¿y qué es ser negra? Que yo no sabía la triste verdad que aquello escondía, porque ella no sabía qué era ser negra.
Pues un niño no sabe qué es eso, hasta que lo sufre, hasta que lo siente en esa sensibilidad. Por eso decía, y retrocedía, y cuando iba a caer, me gritaron negra, negra, negra. Bueno, es una semblanza que construye Victoria Santa Cruz de una manera magistral, pero que narra este acontecimiento de racismo duro que hemos vivido por largos años y que aún hoy vivimos, por ejemplo. Esta sensación de culpa que ella narraba en este poema y que probablemente mucha gente que ha sufrido discriminación racial también sabe perfectamente, cómo me siento culpable de ser fea, me siento culpable de ser crespa, me siento culpable de, como ella decía, y miré apenada mi carne tostada, ¿no? ¿Recuerdan? Decía, y ella decía, y sentí vergüenza, miré apenada mi carne tostada, y retrocedí, sentimiento de culpa. Me siento culpable por ser negra, me siento culpable por ser cholo, me siento culpable por ser pobre, me siento culpable. Cuando a mí me gritaban que era hija de una comerciante, querían que me sienta culpable de que mi madre era comerciante. Sentimientos de culpa. ¿Y a dónde están conduciéndonos esos sentimientos de culpa? Esa sensación de culpa que me deja una profunda amargura, ¿a dónde me conduce? A la rabia, a la frustración, al odio, a eso me conduce. Entonces se enferma mi salud mental. Por cierto, también una consecuencia es la inseguridad, la frustración, la rabia que está contenida y que llega un momento en que yo ya no la puedo contener y sale como un torrente rabioso a agredir al otro. Son consecuencias individuales de todo lo que hemos venido sufriendo. Si tenemos rabia y agresión al interior de la familia, estas cosas van a acontecer. También tenemos importantes que considerar como datos, señores padres de familia, los indicadores. ¿Qué observo? Observo, pero no, bueno, prefiero una justificación. A veces justificamos y decimos, como escuchaba este padre de familia hablar, decía, es que yo la veía triste y le preguntaba, ¿por qué te vas? ¿Por qué estás en tu cuarto siempre? Y él decía que la niña le contestaba que estaba cansada. Ciertamente, si yo me doy cuenta que un niño pequeño, por ejemplo, no quiere ir al colegio, me debo preocupar. Si yo me doy cuenta que el niño me dice que no quiere ir al colegio reiterativamente, tengo que preocuparme. Algo no está pasando que esté bien. Tengo que investigar. Si yo me doy cuenta que antes el niño ya no orinaba en la cama, sino lo hacía en el baño, y ahora el niño orina otra vez como un retroceso, algo está pasando. Si me doy cuenta que mi hijo adolescente se está volviendo más irritable de lo común, no justifique y dice, no, es que es adolescente, pero está así ahí insoportable. No, así no. Primero investigamos. Primero con sutileza averiguamos, con respeto también. No hay que perseguirlo, no hay que levantarle el forro de la cama para ver todo. No, con prudencia, con respeto. Si veo que somatiza, que todo le sale ronchitas, que le sale esta cosa, que le sale sarpullido, de repente está somatizando. Porque a veces lo que no dice nuestra boca lo dice el cuerpo. De repente está somatizando. Si vemos que nuestros hijos están llorando por nada, no sé por qué está medio llorosa, llora de todo. Esa labilidad no es casual, puede que esté recibiendo bullying, puede que esté sufriendo de abuso. Si lo veo exageradamente temeroso, un poco que no quiere salir, no, mamá, tengo miedo, miedo extremo, no, son cosas de la adolescencia, dicen los padres y con eso se lavan las manos. No, son datos que son importantes señalar. Si veo, como decía hace un momento, que mi hijo es un maltratador de animales, tengo que preocuparme. Entonces, si rechaza la comida, si ya no quiere comer, no, ya no quiero comer, no tengo hambre. Eso, por ejemplo, es un indicador de que usted sabe que la comida representa la vida. Las personas comen no porque tienen hambre, comen porque tienen que vivir. Entonces, cuando el niño, el adolescente, el puber rechaza la comida, está rechazando la vida. No, es que no tiene hambre y ya está lleno. No, señora. A veces no es así. A veces es que rechaza la vida. ¿Por qué rechazará la vida? ¿No será que su vida no está muy bonita?
¿No será que se enfrentan a pelear papá y mamá todos los días jaloneándose a los hijos? No, primero para mí, no, yo lo visito, no, tú. Y ese jaloneo el chico quiere morirse. Porque claro, no quiero estar en este mundo en el que a mí quieren decidir sobre mí y ni siquiera me preguntan. Entonces, esos comportamientos agresivos, violentos, esos entornos violentos producen, por supuesto, cerebros violentos. Ahora, hay una serie de factores neurobiológicos que no podemos perder de vista, que tenemos que considerarlo de todas maneras, que son factores elementales, queridos amigos. Cambios que se van a producir en el cerebro de modo permanente, cambios que van a causar daños en el cerebro. Por ejemplo, usted sabe, ya lo he dicho en varias ocasiones, la amígdala cerebral es la responsable de las emociones. El hipocampo es el responsable básicamente de la memoria, de cómo recuerdo los hechos. Pero el giro del cíngulo es el que interpreta las emociones. Cuando yo recuerdo cómo me afectó eso, lo recuerdo desde el giro del cíngulo. Miren ustedes estas tres estructuras importantes. ¿Qué sucede? Se lo he dicho varias veces. El regulador del sistema inmune es la serotonina, ¿verdad? Pero la serotonina, queridos amigos, facilita en la corteza prefrontal algunos aspectos fundamentales. ¿Qué cosa facilita en la corteza prefrontal? Y además, en la corteza cingulada anterior, la serotonina interviene en las conductas, en la supresión, en la inhibición de conductas agresivas. La serotonina. Si la serotonina está desordenada y desregulada, obviamente hay una afectación que va a acontecer. No se olviden que la corteza prefrontal es quien frena a la amígdala cerebral, lo he dicho varias veces. Quien frena en ese diálogo razonable es la corteza prefrontal, que le va a frenar a la amígdala cerebral, que está lista para contestar a cualquier acontecimiento desde las emociones rudimentarias. Pero quien le va a decir, momento, cálmate, estás peleando no con la vecina del frente, estás peleando con tu mamá, no la puedes insultar así como lo hicieras con la vecina. No, momento. O que le dice al trabajador que está en una discusión con el dueño de la empresa y que le sale y que quiere pues sacarle la madre con ajos y cebolla. Un momentito, es el dueño de la empresa y te puede despedir en el segundo siguiente. Calma, díselo pero con prudencia. ¿Quién ejerce ese acto modelativo? Es precisamente la corteza prefrontal. Pero obviamente, si la serotonina, que tiene una influencia que facilita el trabajo de la corteza cingulada anterior, no está haciendo su trabajo como debería porque está desregulada, pues la corteza prefrontal no hará bien su trabajo tampoco. Miren, nosotros tenemos, ustedes saben que a partir de los 35 años ya empezamos a perder de 5.000 a 10.000 neuronas diarias, producto de la vida simplemente. Si a eso le agregamos una serie de acontecimientos que perturban la salud mental, beber alcohol, consumir sustancias, pelear, en fin, la pérdida de neuronas es mayor. Hay un indicador importante que no debemos perder. Usted sabe que el cerebro no se termina de formar en los primeros años, no, dura 30 años por lo menos. Hasta 30 años todavía tiene que irse formando. Por eso es que insistimos que los jóvenes no beban alcohol. No, señora, no deben beber alcohol antes. Porque el joven que bebe alcohol ya sabe que su cerebro se termina de formar a los 30 años. Si el cerebro no está terminado de formar y yo le meto alcohol y sustancias y qué sé yo, entonces obviamente el cerebro va a empezar a comportarse de una manera incorrecta. El adolescente aún no ha terminado su proceso de mielinización y eso hace que su conducta sea de mayor riesgo, conducta atrevida, desafiante, porque todavía está trabajando su mielinización. Entonces, ciertamente hay una predisposición, pero eso exige la necesidad de considerar que los adultos tienen que estar supervisando el comportamiento de los adolescentes, de los pobres y de los jóvenes y de los niños, porque no se pueden sustraer a su papel modificador. El adulto tiene la responsabilidad de participar y supervisar las rutinas de sus hijos. No, él ya sabe lo que tiene que hacer. No, señora, no es verdad.
El niño no sabe, está en proceso de aprendizaje, está aprendiendo, se puede equivocar, claro, pero tenemos que hacer que sus errores sean propios de su experiencia, pero no podemos orillarlos a que los estímulos a los que está expuesto puedan ser estímulos perniciosos que desordenen su salud mental. Si yo empiezo a tener una experiencia particular con la pornografía, con el alcohol, con las sustancias, con la violencia, allí entre mis amigos y los adultos no se enteran, como ocurre, porque chicos hacen fiestas en sus casas y los padres no se enteran porque se fueron de juerga el fin de semana y se quedaron solos los chicos y los chicos se despachan con ese tipo de cosas. Si el cerebro empieza a cotejar esas experiencias una y otra vez, ¿sabe qué ocurre? Que los circuitos se van a cambiar. Si yo uso determinados circuitos, esos circuitos van a calar en la experiencia cerebral y se van a repetir en el futuro. Voy a generar nuevos circuitos neuronales. ¿Me oyó? Nuevos circuitos neuronales. Y fíjese usted lo complejo, lo difícil, lo complicado que puede ser eso. Entonces, hay aspectos centrales que tenemos que destacar. Por ejemplo, ya sabemos que la corteza prefrontal es la que planea, calcula, es la que hace el trabajo para la toma de decisiones finales. Si esta corteza prefrontal está desregulada o desconectada, como puede ocurrir en el proceso de desarrollo en esta primera etapa hasta la pubertad, porque usted debe saber que entre los 8 y 12 años aproximadamente es cuanto más se es posible entrenar la corteza prefrontal. Y esta es la edad en la que están en la escuela. Entonces, si nosotros no cuidamos las experiencias y no hacemos que las experiencias sean positivas, sean de desarrollo saludable, entonces esos circuitos que están construyendo a esa edad, 8 a 12 años, señora profesora, señora madre de familia, directores de escuela, entre 8 y 12 años, la escuela no se puede lavar las manos, no señor. La escuela no es instructiva nada más, la escuela es formadora, entrena responsabilidades, entrena personalidades. Entonces no se puede lavar las manos, lo que hace la escuela es darle la posibilidad de construir circuitos neuronales que se van a repetir en el futuro y si esos circuitos neuronales son efectivos, son positivos, son constructivos, son digamos, saludables, entonces estamos hablando de construir personalidades saludables. Pero sí, ¿qué va a ocurrir cuando esas experiencias? No, como yo no sé, porque yo mi trabajo nomás es enseñar matemática, lenguaje, castellano, historia y no me importa lo demás, me importa que vengan, que asistan, entonces, o me importa que paguen la pensión y con eso para mí es suficiente. Eso, por ejemplo, cuando es en secundaria, por ejemplo, muchas escuelas terminan suponiendo que su trabajo es instruir. No solo las escuelas, ¿ah? Yo he visto dramáticamente la intervención de padres de familia. No, usted ocúpese de darle los conocimientos que de la formación me voy a ocupar yo. Se lo he escuchado a muchos padres. Error. Porque el modificador primario sí es la escuela, donde se le enseña al niño a obedecer, a saludar, a respetar, etc. El modificador primario es la familia. Pero el modificador secundario es la escuela. Y la escuela no puede lavarse las manos y no puede dejar de mirar lo que le corresponde como base partícipe de la estructuración de la personalidad. Entonces, hay factores neurobiológicos que contribuyen, por supuesto que hay factores neurobiológicos que van a... Puede haber un componente que se relaciona con el gen del transportador de la serotonina y la monoaminooxidasa de tipo A. Este gen de transportador, si está afectado, porque hay una interacción de este gen en particular con el maltrato y la proclividad a la violencia. Son razones de carácter neurobiológico. ¿Cómo ocurre? Si hay cambios, hemos dicho, cambios en la corteza por efecto de la violencia. Si yo vivo en violencia, si yo cotejo violencia, si yo experimento violencia, entonces hay modificación en los circuitos. Ocurre entre los 8 y 12 años. El cerebro reorganiza redes neuronales y empieza a usar los caminos que ya empleó, de los cuales ya tiene experiencia. Si hay frecuencia, se cambian estas redes y se utilizan nuevos canales. Entonces, el abuso emocional va a generar un comportamiento distinto en el cerebro.
El abuso psicológico va a generar nuevas redes para interpretar en el cerebro. El abuso físico, el abuso social va a generar nuevas redes en ese cerebro. Y por supuesto ese cerebro va a empezar a actuar sobre patrones, sobre repertorios distintos. Porque va a afectarse, ¿qué cosa? Por ejemplo, el cuerpo calloso, va a afectarse el núcleo accumbens, va a afectarse la corteza prefrontal. Y ya hemos dicho que la corteza prefrontal cumple una función, la función de modelar, de ejercer influencia sobre la amígdala, que es de donde parten las emociones. Entonces, si la corteza prefrontal está siendo afectada, obviamente habrá una respuesta de afectación, porque la corteza prefrontal no va a ejercer su trabajo de manera positiva ante la amígdala cerebral, que ya está dispuesta a disparar sus resultados emocionales tal como son rudimentariamente de manera primaria. Entonces, se va a afectar, se va a reducir, se va a afectar la hormona GABA, por ejemplo. Ya sabemos que la afectación de la serotonina es dramática y puede estar produciendo respuestas compensatorias que buscan los chicos. Quiero ahorita, no quiero que me compres mañana, yo quiero ahorita. Si no lo entrenamos para la tolerancia, entre este periodo de 8 a 12 años, vamos a tener respuestas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, queridos amigos? La violencia va a dejar una huella anatómica, funcional. ¿Me oyó? No solo conductual, no es tan simple el asunto. La violencia genera huellas anatómicas. Ya sabemos que existe lo que se llama neuroplasticidad. El cerebro se acomoda, se adapta. Si tú me das violencia, pues se acomoda para redes de esa naturaleza. Entonces, ¿hay huella anatómica? ¿Hay huella funcional? Claro que sí. Cuando estos hechos se repiten de manera permanente, ya sabemos que hay un circuito que se va a volver a... Se llama adaptación, se llama habituación. El cerebro se adapta. Neuroadaptación, neuroplasticidad. Entonces, hay un detalle, el doctor Eduardo Calixto señalaba la posibilidad de que si entre este periodo de 8 a 12 años, uno vive continua experiencia de violencia, va a llegar un momento en el que el cerebro va a estar habituado a ella y se va a desensibilizar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no me llega, ya no sufro con eso, ya no me siento mal con la violencia, ya no siento que sea un hecho dramático que haya que resolver, no, ya me llega, como dicen los chicos. Y esto puede estar hablándonos de una alexitimia, que es un trastorno, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de cosas de juego, no, queridos amigos. El bullying es una expresión de lo que ocurre en las familias. El bullying es una expresión de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre en nuestra comunidad. La amenaza, cuando yo me siento amenazado, mi cortisol va a sobreliberarse, va a estar abundante en el cerebro. Y eso va a ocasionar afectación, por supuesto, en el comportamiento cerebral, indudablemente. Ahora, es muy importante que sepamos que cuando el cortisol permanece arriba, como ocurre muchas veces, por mucho tiempo hay un grado de intoxicación que puede afectar seriamente la salud mental. Y es más, les dije al comienzo que a partir de los 35 años perdemos neuronas. Muy bien. Si hay un grado mayor de intoxicación, vamos a perder más neuronas fácilmente. Entonces, sabemos muy bien que, por ejemplo, el córtex, el hemisferio izquierdo, que va a hacer su esfuerzo para entender el lenguaje, no lo usamos para solo matemáticas y no lo usamos para razonar con el lenguaje, que deberíamos hacer para hacer que la corteza prefrontal se entrene en la razonabilidad y pueda entrenarse a cotejar los acontecimientos y actuar con esa empatía que estamos buscando. Hay que hablar, hay que articular reflexividad, hay que razonar y hacerle razonar al estudiante. El cerebro va a acostumbrarse a solo cumplir determinados parámetros a los que los estamos sometiendo. Entonces, es muy importante lo que hacemos como padres.
tan importante como lo que tiene que hacer la escuela en su lugar, como lo que tenemos que hacer en la calle, las autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Bueno, ya me cansé de hablar del Ministerio de Salud y de cuán abandonada está la salud mental, y esta es una demostración que no hay un cotejo de la salud mental. Si hubiera un cotejo de la salud mental y hubiera una actitud de prevención, de promoción de la salud mental, los padres a estas alturas sabrían qué tienen que hacer, qué sí tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Los colegios también, porque los colegios, los profesores saben qué tienen que hacer. Lo que no saben probablemente es lo que no tienen que hacer. Eso se llama promoción de salud mental. Pero como en este país el Ministerio de Educación solo se dedica a hacer los folletines y a supervisar con los acompañantes como espada de Damocles colgadas encima de las cabezas a los maestros para ver si cumplen con el programa o no cumplen, no le ocupa más. Entonces se olvidan de que la promoción de la salud mental es una tarea que tienen obligadamente que cumplir las autoridades. Si nos olvidamos de que entre 8 y 12 años se entrena esta corteza prefrontal, es nuestro trabajo entrenarlo. ¿Tenemos buleadores en las escuelas? Sí, es responsabilidad nuestra también. Responsabilidad de la escuela, responsabilidad de la sociedad, responsabilidad de los padres de familia, sí señor. No es ocurrencia de la calle, no es ocurrencia de un monstruito que apareció por allá, no señor. Las conductas agresivas no son resultados aislados, porque para el bullying no se necesita uno, ¿verdad? Hay varios en comparsa. Entonces, es muy fácil buscar al chivo expiatorio al primero no, hay que asumir lo que nos toca como sociedad. Sociedad permisiva frente a una violencia hasta que la hemos normalizado. Vemos en la calle que una madre golpea malamente a su hijo y no nos lavamos la mano y no intervenimos porque no es mi problema. Ah, no es su problema. Pues estas son las cosas que ocurren, pues. Tanto para el que comete la infracción, como es el buleador, como para el que es víctima. Porque es víctima porque tiene fragilidad psíquica, es víctima porque no puede defenderse, es víctima porque no tiene las habilidades sociales, es víctima porque tiene problemas de autoestima, es víctima porque se siente empequeñecida, es víctima porque se siente culpable de ser crespa, de ser negra, de ser pobre, de ser, en fin, cualquiera sea la razón por la que se le bulea. Yo recuerdo que cuando ocurría esto conmigo, yo siempre llegaba a mi casa llorando y le decía a mi hermana mayor, alguna vez le decía, es que nomás una chica me jaló el pelo, pero no le contaba más porque sabía que mi hermana era de esas que se remangaba y salía a trompear a la calle, entonces yo prefería evitar. Un día le dije a mi papá, no, es que esa chica siempre me insulta, pero no le hagas caso, hijita, así es la gente, a veces conflictiva, tú pasa y con que no le hagas caso es suficiente. Ocurrió, por supuesto, que no acabó ahí, porque yo un día llegué con la cabeza llena de tierra, y a ustedes me ven esta cabellera llena de tierra, envuelta en tierra, porque me habían pisado, me habían echado en miseria. Entonces llegué sin la plata, llegué con los huevos rotos, en fin. Y mi hermana espantada me dice, ¿qué te pasó? Ya yo no pude mentir, le dije, no, es que la fulana y la sultana me hicieron así, ya está. Mi hermana salió y por supuesto que las agarró a mechoneadas, y mi hermana era mayor. Terminó en mi casa una fila de madres de familia quejándose de sus respectivas hijas. Cuando mi papá me llama y me dice que tu hermana les ha pegado a las niñas. ¿Y por qué ha sido? Porque me pegaron a mí, me hicieron así y así y así. Ah, ¿y por qué fue? Es que tú siempre me dices que no les haga caso y yo no les hago caso y así me pegaron. Ese día mi papá volteó y le dijo, tu hermana no va a intervenir más. A partir de ahora te vas a defender tú sola. Tú ya sabes cómo tienes que defenderte. Me dio la autorización y por supuesto que no les cuento cómo es que me defendí. Por supuesto que me defendí. Fue la última vez, de hecho, que me bullearon. Pero eso pasa a menudo y uno usa los recursos que tiene. Lo que te dieron. ¿Quién te dio los recursos para defenderte? ¿Quién? ¿Quién te enseñó que cuando hagas así, cuando pase así, te vas a hacer así? Cuando pase esto, vas a hacer... Porque tiene que ver con la autoestima. Tiene que ver con tu seguridad personal, tiene que ver con lo que te dieron, con lo que te enseñaron, con lo que te entregaron como herramientas, como habilidades sociales. Si no te dan
Con que, no, la mamá va a venir salvadora, Chapulín Colorado, el papá va a venir y te va a salvar porque se va a remangar y va a venir a trompearle probablemente al niño buleador. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto cuando una mamá le dice a un niño, si te pegan, pégale el doble? ¿Eso es correcto? ¿Tenemos que recurrir a la violencia porque no tenemos otras armas? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? La autoridad en la casa son los padres. Tienen que hacer su tarea, darle herramientas, habilidades sociales para que el niño se defienda. Tiene que enseñarle a él cómo defenderse y fortaleciendo su autoestima, su seguridad personal. Tiene que enseñarle que es una persona valiosa. Tiene que decirle que los valores no están guardados en su cuaderno ni en la billetera del papá. Que los valores son la forma en que nos conducimos también en el mundo. Y eso pasa por autorreconocernos, por autovalorarnos. Los padres tienen que hacer su tarea. Las escuelas tienen que hacer su tarea. Ya basta de cumplir tareas instructivas. Tienen que hacer la tarea, la parte que les toca como modificadores secundarios de la personalidad. Y las autoridades, por supuesto que no son los convidados de piedra, que están ahí mirando lo que acontece para intervenir cuando hay un acontecimiento que puede ser dramático. Ahí recién viene a la autoridad y todavía para sancionar. Curioso, ¿verdad? No hicieron nada, no hicieron su papel, no hicieron su tarea, pero vienen para sancionar. ¿Con qué autoridad moral tiene su intervención el Ministerio de Educación que no coteja? No me van a decir, tiene su programita, así se ve. Sí, claro, pero ese programita resuelve los problemas de a pie, los problemas cotidianos al interior de las escuelas. Yo sé que no los resuelve. Claro, lo ponen en su estadística. Para eso sirve, para ponerlo en su estadística. Pero la escuela monitorea los acontecimientos, le da las herramientas a los maestros y a las escuelas para que hagan la tarea que corresponde, entiende que hay un problema grave con el cerebro de los chicos que están actuando, no solo desde el que hace el ejercicio del bullying, sino del que lo sufre, lo coteja, le hace acompañamiento, trabaja con los padres de familia. No, si ni siquiera hay presupuesto para un departamento decente de psicología en las escuelas del Estado. Por Dios santo, siguen todavía manteniendo en la ley 3947, la fatídica ley de salud mental, sigue todavía teniendo al artículo 25S que dice que el jefe del área de análisis, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento lo debe jefaturar el psiquiatra, y a falta del psiquiatra cualquier otro médico puede diagnosticar en materia de salud mental. Si eso todavía mínimamente no lo ven, no lo entienden, sálvese quien pueda. Bueno, queridos amigos, terminamos este programa que me sale del alma realmente por todo lo que estamos viendo todos los días. Y me quiero ir, pero no para dejarle con el problema en su cancha. Ciertamente, todos tenemos que asumir la pelota en donde la tenemos que tener para jugar nuestro partido, el partido de la calidad de vida que tenemos derecho a tener todos los peruanos, todos los seres humanos, con mayor razón nuestros niños allí en las escuelas, allí en nuestras casas. Escuche, observe a su niño, escúchelo, no lo persiga, no lo aturda con preguntas, pero escúchelo, observe lo que hace y lo que dice y cómo lo dice. El repertorio suicida se comenta, se habla. ¿Cómo será morirse, no mamá? En algún momento me gusta pensar que de repente me puedo morir. Comentario con pensamiento suicida, ideativa suicida. No es casualidad, no señor, hay que llamar al especialista. No ahórrese la celebración del cumpleaños, pero en esas cosas no ahorre, busque al especialista. Porque si le digo que vaya al centro de salud mental comunitaria, hay muy pocos y no alcanzan. Si le digo que vaya al hospital, y ya usted ve que los hospitales psiquiátricos por lo menos están cerrando. Si va usted a buscar un psicólogo al hospital, seguramente que le mandarán una cita para 3 meses. No tiene más remedio, recurra al especialista. Ahorre pues. Evítese la chela del mes y pague la consulta con el especialista. Vaya, busque al especialista. No se ahorre, en eso no se ahorra, señora. Si ve que su hija ya no quiere comer porque dice que la dieta no le escuche, no es la dieta. No, señor, rechaza la comida, quiere decir que de alguna manera está rechazando la vida. ¿Por qué?
porque la vida no le está siendo agradable, no le es bonita. Algo no le gusta de la vida que está llevando, que usted le está dando. No, pero si yo le doy todo lo que quiere, todo lo que me pide, pues en eso seguramente está. No se le tiene que dar todo, se le tiene que dar lo que necesita, con prudencia, con amor, con responsabilidad, pero con disciplina también. No puedo dejar pasar que el mundo camina solo para que la chica vive como le da la gana. No, señor, los chicos están en crecimiento, tienen la necesidad de nuestro acompañamiento. El adulto está porque ya pasó las experiencias y tiene que enseñarle que la vida no es tan sencillo como es solamente mi sensorialidad. Lo que yo quiero lo tengo que hacer. No, señor. No es quiero esto, toma, quiero el otro, toma. No, así no. No, porque no les podemos enseñar a que el mundo está a sus pies. No, porque no es verdad. El mundo no está a sus pies. El mundo es difícil. Hay que cogernos de mucho esfuerzo para que el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, la organización personal nos lleve a donde queremos llegar. Para eso necesitamos cumplir obligaciones. Si cumplimos deberes, tenemos derechos. No, derechos no más, pero deberes... No, tú solo ocúpate de estudiar porque todo lo demás te lo voy a dar. No, señor, así no es. Estamos fisurando la salud mental de nuestros hijos cuando les enseñamos a pensar que son dioses y que hay que rendirles pleitesía y darles todo en bandeja. No, señora, así no es. La sobreprotección es destructora. Elimina la autoconfianza, los vuelve inseguros, los vuelve incompetentes, se sienten incapaces, tienen miedos. ¿Quiere seguir protegiendo? Pues ese hijo puede ser un próximo víctima de bullying. Ah, pero claro, usted puede ir con la pistola para matar a todos los que estén ahí, ¿no verdad? Porque claro, a menudo el que dice yo voy a ir a defender a mi hijo, el chapulín colorado, para ir a defenderlo, porque su pobre hijo no tiene cómo defenderse. ¿Cuál es su obligación? Enseñarle a defenderse. Ah, usted me va a decir, entonces le voy a dar una cuchilla, le voy a dar algo para que se defienda. No, esa no es la solución. Las responsabilidades se tienen que cumplir con inteligencia y con ayuda. Si usted no sabe cómo hacer, porque puede no saber, ciertamente, usted no es un especialista. Busque al especialista para que el especialista lo oriente. Claro, sin ayuda de ese artículo 25 de la ley 3947, que la voy a repetir hasta el cansancio, sin la ayuda de eso, porque efectivamente el psiquiatra medica, no es su tarea hacer esto. Prevención y promoción de la salud mental lo hacen los psicólogos. Vaya y busque un especialista competente para que lo haga. Si usted no sabe, tiene derecho a no saber, pero busque ayuda. No, va a buscar en el rincón del vago, va a buscar allí en el internet. No, eso no sirve, señora, no sirve. Busque al especialista. Pero ¿sabe qué? Por encima de todo, ahora sí me voy, mire a sus ojos, a sus hijos con amor. Abrácelo, sonríale, abrácelo muchas veces. Usted sabe que hay 3 razones poderosas para insuflarnos de salud mental y de buena energía y de aumento de endorfinas, y es la sonrisa. Siempre les digo, sonrían por lo menos 15 veces al día. Sonría, mírase al espejo y sonría. Aumentará endorfinas en su cerebro. Sonría con su hijo para que él aprenda a sonreír. Si ve que no puede sonreír, algún problema hay presente. Y además, ¿sabe qué? Querida señora, señor, madre de familia, maestra, abrace a sus niños. Abrácelos para que regale oxitocina. La oxitocina es la vacuna de amor para cualquier otra contingencia. Si hay oxitocina, si hay endorfinas en el cerebro, si hay la cantidad de dopaminas necesaria, esa serotonina que tiene que cumplir su tarea con la corteza prefrontal va a hacer su trabajo. Y tenemos que entrenar a la corteza prefrontal enseñando a nuestros hijos en tolerancia. Por Dios santo, no le dé todo lo que pide, porque entonces no estará entrenando su tolerancia. Claro, pero no le digan no te doy nomás porque no me da la gana. No, explíquele por qué. Que razone y que reflexione. Usted puede pensar, como me han dicho muchas veces, mamá, pero es chiquito, todavía no sabe. No, señor. No, la inteligencia de ese niño es exactamente del mismo tamaño que la suya. Puede explicarle, va a razonar junto con usted. Haga su esfuerzo. Construyamos en nuestras casas la posibilidad de una convivencia que nos permita tolerarnos, que nos permita enfrentar los desafíos juntos, que nos permita abrazarnos y confiar con esperanza en lo que nos toca todavía por vivir. ¿Podemos convivir en paz? Sí podemos.
hagamos el esfuerzo desde nuestras casas. Exijamos a las autoridades que cumplan con su trabajo, con su tarea. No usemos la disciplina positiva desde el punto de que permitir no. Permitir hasta donde es necesario. Tolerar es el término correcto. Pero amar es lo más importante. Regale brazos, regale besos, regale sonrisas y con eso estará haciendo multiplicación generosa de endorfinas. Muy bien, queridos amigos, me voy hasta la próxima semana. Es importante, a veces me preguntan, me dice, pero doctora, y entonces yo me tengo que vivir para siempre con mi esposo aunque nosotros tengamos que pelearnos. No. A veces una separación oportuna es mejor que una convivencia perniciosa. Es cierto. Si usted hace pugilato todos los días con su esposa o con su esposo, a veces la consideración de la separación es importante o la búsqueda del profesional para evitarlo. Pero cuide su salud mental porque es importante, nuestra responsabilidad en ello también es individual. Hagamos nuestra parte de la tarea. Sonría, regálese a sí misma esa sonrisa cada mañana. Abrace a sus hijos, abrace a sus hermanos, no tema abrazar porque es importante, no tema abrazar a su hijo porque es varón, no lo va a volver diferente, no lo va a volver gay si lo abraza, no. Tenga confianza y abrace, regale amor, que eso es lo importante porque va a multiplicar endorfinas y va a multiplicar sobre todo oxitocina, que es la vacuna para que enfrentemos esas posibilidades de desorden en salud mental. Me voy, queridos amigos, muchas gracias por todo lo que nos regalan, por su paciencia y por tolerarme. Hasta la próxima semana, nos vemos.